Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nassar que los hermanos Vicario lo estaban esperando para matarlo. Le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la intriga. Pero Santiago no lo vio. Ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie, hasta mucho tiempo después. Buen día, lectores, nos encontramos una vez más aquí en tu canal para hablar acerca de una obra muy importante, muy relevante en un contexto diferente a lo que nos encontramos hoy en día, y la obra se llama Crónica de una muerte anunciada, acerca del escritor Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, hablemos un poco de este gran escritor, que lo voy a poner en este lado. Él es un escritor colombiano, premio Nobel de la literatura. Aparte, es el gran representante del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo mágico es un hecho real, pero un poco más exagerado de lo visto normalmente. Gabriel García Márquez habla de esta obra base un hecho real que sucede pues en su vida y que lo presenta a través de esta obra llamada Crónica de una muerte anunciada, como aparece en la parte de acá. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la obra Crónica de una muerte anunciada, características importantes y hechos resaltantes de lo que se trata esta gran obra. Si escudriñamos bien el título, Crónica de una muerte anunciada, prácticamente ya nos está dando un anticipo de lo que va a tratar. Crónica, justamente su significado es un hecho real, y la muerte anunciada, un hecho de una muerte anunciada que nos va pues a anticipar lo que va sucediendo, que prácticamente es una novela periodística con un estilo periodístico y un poco policial también, porque en este caso los lectores nos convertimos en los policías para recopilar toda la información y de esta forma encontrar la respuesta ante dicho suceso. Ahora sí, comenzamos con este suceso cuando el personaje principal es Santiago Nassar. Santiago Nassar nos comenta que él se levanta a eso de las 5 de la mañana, asustado, cansado, porque justamente había soñado que se encontraba en un bosque corriendo, y mientras él corría se encontró con un grupo de aves en el cielo, que al momento de que él comenzaba a correr, esas aves comenzaron a defecar sobre él. Y ese sueño fue muy asustadizo, a lo que él se levanta a 5 de la mañana asustado. Justo cuando él sueña, él, antes de levantarse, antes de poder dormir, él había ido a una fiesta, a una boda que le habían invitado. En ese caso estuvo en la boda, se emborrachó, y cuando llegó a su casa a descansar, él a las 5 de la mañana se levanta pero con resaca. Es allí cuando sueña, y cuando se levanta a las 5 de la mañana se levanta, se va por la cocina y se dirige a su madre, que en este caso es Plácida Lineros. Plácida Lineros era su madre de Santiago Nassar. Entonces, se consideraba a Plácida Lineros como un personaje que sabía interpretar sueños, que te decía lo que significaba para tu vida. En este caso, Santiago Nassar le comenta el sueño a su madre. Lamentablemente, su madre no interpreta lo que realmente quiere decir el sueño, porque ya nos está diciendo desde el sueño un anticipo de lo que le va a suceder en su vida. Entonces, lamentablemente, Plácida Lineros no logra interpretar el sueño, a lo que Santiago Nassar se ve un poco confundido y pasa por desapercibido este sueño que tuvo. Cuando él se dirige después de hablar con su madre, se dirige a la cocina, se encuentra con Victoria Guzmán, que es la sirvienta, y la hija de Victoria, que es Divina Guzmán. En la obra nos habla sobre que Victoria Guzmán ha sido pareja de Ibrahim Nassar. Ibrahim Nassar es el padre de Santiago Nassar. Lamentablemente él había fallecido y existía un amorío entre la sirvienta con Ibrahim Nassar. Nos comenta cómo Ibrahim Nassar también había fallecido, y todo lo que él había tenido como propiedades, como parte de lo que él tenía, el padre de Santiago Nassar, al fallecer le deja todo a su hijo Santiago Nassar, para que se haga cargo de los establos, de las haciendas, de los caballos, de los halcones. Ahí prácticamente describe todo lo que le deja. Y justamente allí
nos da a entender que Santiago Nazar pues tenía una cultura árabe, a lo que por eso se explica los caballos, los halcones, porque entrenaba a los halcones. Y es más, Santiago Nazar narra una parte en que su padre tenía una mala costumbre de poner el arma bajo la almohada por precaución. Entonces, ¿qué pasa? Él, cuando toma herencia de todo, no coge la misma costumbre de su padre, que justamente guardaba el arma debajo de la almohada, porque anteriormente hubo un suceso donde la sirvienta entró al cuarto a hacer limpieza y en uno de esos momentos sacude la almohada y el arma cae sobre el suelo y se dispara una bala. Aquí entra el realismo mágico. ¿Por qué? Porque lo real es que el arma caiga sobre el suelo y la bala pues impacte en un lugar. Hasta allí es lo real. Pero ¿cómo interviene el realismo mágico acá? Por ejemplo, en la obra narra cómo el arma cae sobre el suelo, se impacta y la bala sale disparada, y aquí entra el realismo mágico. Se dispara la bala y pasa por todo el pueblo, rompiendo pues ventanas con un sonido de un tanque de guerra, pasa por la iglesia, destruye una estatua. Eso es lo exagerado de lo real. Eso es el realismo mágico, algo ficticio. Es allí, por eso, que Santiago Nazar no acopla esa costumbre de su padre, que es Ibrahim Nazar, de guardar el arma bajo la almohada. Una costumbre quizá árabe que él pudo observar de su padre y que él ya no lo acopla. Entonces, prácticamente él se levanta, pasa por la cocina, pero ya había un rumor por allí, que Victoria Guzmán y la hija, que es Divina Guzmán, ya sabían el suceso de lo que se pretendía por todo el pueblo. Pero ¿por qué este chisme? Justo Santiago Nazar sale temprano para poder ver al obispo, porque justamente esa fecha el obispo iba a visitar al pueblo. El pueblo se llama Riohacha, en Colombia. Es el lugar donde suceden todos los acontecimientos. Riohacha, en Colombia. Entonces Santiago Nazar sale temprano de su domicilio para poder ver al obispo. Lamentablemente, como había mucha gente cuando el obispo pasa por el barco, el obispo no baja, no puede acercarse, porque había mucha gente que pues fueron a verlo justamente al obispo, y lanza la bendición desde arriba nada más. Entonces Santiago Nazar se sentía muy triste porque él quería acercarse al obispo y pues besarle la mano, quería pues acercarse a él como muestra de respeto. Lamentablemente no sucedió, y entonces allí es donde nos centramos, porque justamente habían dos señores que lo estaban cesteando, que lo estaban vigilando a Santiago Nazar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el chisme? Allí nos quedamos un momento y retrocedemos en el tiempo. Retrocedemos más o menos un año antes, o 6 meses antes más o menos, donde nos encontramos con la familia Vicario. ¿Qué pasa en la familia Vicario? Justamente en el pueblo había la familia Vicario, que estaba conformado por la madre, los hermanos Vicario, que es Pedro y Pablo, y Ángela Vicario. Justamente en esa fecha, como ya hemos hecho un salto en el tiempo, llega un ingeniero de trenes, como lo describe más o menos en agosto. Lo describe con ojos dorados, una persona muy adinerada, es un ingeniero de trenes, de ferrocarriles, con más o menos de 30 años a más. Entonces, este personaje se llama Bayardo San Román. Bayardo San Román llega al pueblo con la intención de aportar a la sociedad y también buscar su pareja, porque él quería pasar tiempo con alguien de manera romántica. Cuando él se instala en el pueblo, cierto día estaba él sentado observando, pues se diría un parque, una pampa más o menos, cuando pasa una chica que le llama la atención, le capta la atención. Entonces él se acerca, trata de mirar quién es. Más o menos fue como a las 2 de la tarde, donde no había mucha gente, y él se queda observando y se queda impactado por saber quién es ella. Justamente esa fecha más o menos hubo una feria donde él, por cortejar a Ángela Vicario, pues compra bastantes boletos para poder ganarse los premios y de esta forma cortejar a Ángela Vicario.
Como nos damos cuenta en la obra, Ángela Vicario no le interesaba para nada lo que era Santiago, lo que era Bayardo San Román. No le interesaba porque por más que él se esforzaba, ella lo veía como que alguien que no le llamaba la atención. Entonces, fue allí cuando Bayardo San Román trató de hacer lo posible, de acercarse a ella, de saber quién era, y hasta se acercó a su familia, a lo que su familia se preguntaba quién era, y cuando se logran enterar que él era un ingeniero de trenes, su familia trata de presionar a Ángela Vicario de que acepte los regalos de Bayardo San Román, a lo que pues Ángela Vicario acepta los regalos y pues es como que ya le está dando entrada a Bayardo San Román. Como en aquella época, la decisión de la chica, en este caso de la señorita Ángela Vicario, no tenía mucho valor porque mayormente era que la familia decidía con quién se podía casar. Justo allí, ¿por qué digo casar? Porque Bayardo San Román se va a hablar con la familia para que pueda tomar la mano de Ángela Vicario, a lo que la familia acepta. Pero justamente en ese suceso, Ángela Vicario tiene miedo y se preguntarán ustedes por qué. Justamente Ángela Vicario, anteriormente ella había perdido la virginidad. ¿Y por qué toco este tema? Porque en aquella época de la obra que fue escrita, el tema de la virginidad representa el honor de la familia, y no solamente de la familia, sino que en la sociedad, el honor en la sociedad de la virginidad de la dama. Entonces, Ángela Vicario se muestra con miedo, se muestra con angustia, porque no sabía si contarle la verdad de que ella ya no es virgen o tratar de engañarlo. Entonces ella consulta a sus amigas, sus comadres, que qué podría hacer, a lo que las comadres pues les dice que no le diga la verdad y lo engañe a Bayardo San Román. Entonces justamente aquí es donde pues Ángela Vicario, ya cuando pasa la boda, cuando pasa todo el suceso, cuando están en plena intimidad, Ángela Vicario trata de engañar a Bayardo San Román manchando las sábanas como que hubiera perdido la virginidad con Bayardo San Román, a lo que Bayardo San Román se dio cuenta que era un engaño y él comienza pues a discutir con ella, como que a llorar por qué ella había hecho esas cosas, que por qué no le había contado, a lo que la chica pues Ángela Vicario se siente mal. Justamente ese día Bayardo San Román, con tanta cólera, con tanta ira de que había sido engañado, y mucho más que justamente era un valor muy importante que la dama no se haya guardado hasta el matrimonio, entonces Bayardo San Román le chocaba bastante este tema, a lo que el mismo día se va a la casa de la suegra y le dice pues a la suegra que su hija no es virgen, que la había engañado, y le entrega en la puerta de su casa a su hija a la mamá, a lo que la mamá, con tanta furia, con tanta ira, le pega a su hija y con sus hermanos la interceden y le dice quién fue quien le robó la virginidad, quién fue que había atentado contra su cuerpo, con su integridad. Fue allí cuando, con tanta presión que le estaban pegando y que también los hermanos estaban furiosos porque la virginidad en aquel tiempo era el honor de la familia y era algo muy valioso. Entonces, con la presión que estaba pues Ángela Vicario, que también es una chica pues que sufre bastante, porque por culpa de que la familia por presión le dijeron que se case, porque ella no quería casarse, ella aceptó. Entonces ella, con tanta angustia, con tanto estrés de que le gritaban en el oído ¿quién es? Dinos quién es, ella al final dice ¿quién fue? Santiago Nazar. Entonces, justamente cuando ella comenta el nombre de Santiago Nazar, los hermanos al toque se indignan junto con la madre y los hermanos se proclaman como los asesinos de Santiago Nazar. Entonces, fue allí cuando los hermanos Vicario, en este caso Pedro y Pablo, se van por todo el pueblo anunciando que ellos serían los asesinos de Santiago Nazar. Entonces ya nos damos cuenta cómo la sirvienta Victoria Guzmán y la hija Divina Guzmán ya sabían el chisme, pero no le dijeron. Justamente cuando se levantó a las 5 de la mañana a hablar con su madre, pasó por la cocina, no le contaron el caso que estaba sucediendo, porque ya habían rumores, pero no le dijeron a Santiago Nazar.
Entonces los hermanos vicarios se van por todo el pueblo anunciando que ellos serían los asesinos, porque justamente habían pues ofendido a la familia con quitarles el honor, en este caso la virginidad, a su hermana Ángela Vicario. Justo allí ellos se van a una tienda de carnicería a afilar sus cuchillos, a lo que también anuncian que iban a asesinar a Santiago Nazar. Luego, justamente ese mismo día, los hermanos Vicario lo siguen a Santiago Nazar cuando pues se va a visitar al obispo. Pero ¿qué pasa? Los hermanos Vicarios se sentaron a esperar que Bayardo San Román, pues no, que Santiago Nazar vaya por el pueblo y lo puedan asesinar cuando esté visitando al obispo. Justamente allí nos encontramos con Clotilda Ermenta. Clotilda Ermenta era la dueña de una tienda, a lo que ella se percata que tenían unos cuchillos envueltos en periódicos. Ella ya sabía el rumor porque varias personas habían comentado acerca del chisme que ellos serían los asesinos de Santiago Nazar. Entonces, Clotilda Ermenta trata de emborracharlos más a los hermanos Vicario y les dice que al menos respeten el día que va a venir el obispo. Entonces los hermanos Vicario como que reflexionan un poco que vendría el obispo y ya no cometen lo sucedido, como que dan un tiempo, un lapso por respeto al obispo. Lamentablemente la señora Clotilde Ermenta trata de emborracharlos, pero no los emborracha, para que ellos se despisten y Santiago Nazar logre enterarse quizá o puede escapar, porque como lo veían por todo el pueblo a Santiago Nazar caminando, la gente lo miraba como que ya lo van a matar y él sigue caminando por el pueblo, o sea que no lo van a matar o qué. Y la verdad pensaban que no se había enterado, pensaban que de repente no tenía miedo o pensaban que era simplemente un rumor. Entonces justamente allí es donde ya cuando pasó el obispo, cuando se fue, justamente allí él sale con su amigo, con su mejor amigo digamos, o con su mano derecha, a Cristo Bedoya. Cristo Bedoya era su amigo con quien se había criado desde muy pequeño y ellos caminaban pues por el pueblo, en este caso hablamos del pueblo Riohacha en Colombia, el pueblo Riohacha. Caminaban por el parque y ¿qué pasa? Que Cristo Bedoya se da cuenta que la gente lo señala. Entonces Cristo Bedoya como que se queda reflexionando y dice: ¿por qué la gente nos mira? ¿Por qué la gente nos señala? Algo está pasando. Santiago Nazar no se da cuenta, él sigue caminando como si no pasara nada porque él nunca supo nada. A pesar de que tuvo todas las herramientas a su alrededor, los chismes, los vecinos, el sueño y su madre que no pudo interpretar, nunca se percató del suceso. Entonces, cuando se despide Santiago Nazar de su amigo Cristo Bedoya, se despide y pues Santiago Nazar se dirige a la casa de su prometida, de su pareja. A lo que Cristo Bedoya se queda consultando, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué nos señalan? ¿Por qué pasa esto? Entonces, cuando Cristo Bedoya indaga, se da cuenta de que lo van a matar a Santiago Nazar ese día. Entonces, Cristo Bedoya se va en búsqueda de su amigo para poder evitar dicha tragedia. Entonces, cuando él se va en búsqueda, pues Santiago Nazar llega a la casa de, aquí encontramos a Flora Miguel. Flora Miguel era la pareja de Santiago Nazar, pero ¿qué pasa? Cuando Santiago Nazar llega, Flora Miguel estaba indignada porque se había enterado de que justamente su pareja, que es Santiago Nazar, había pues ultrajado la virginidad de una muchachita, que en este caso es Ángela Vicario, y ella como su pareja se ofende bastante y se indigna. A lo que cuando lo ve a Santiago Nazar le dice: ¿todavía no te han matado? Y Santiago Nazar se ríe como que no entiende por qué le dice eso y él piensa que es una broma, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando lo ve seria a Flora Miguel, él se preocupa porque dice: ¿qué tiene? ¿Por qué te pones así? Yo solamente vengo a visitarte. Y Flora Miguel, indignada, de cólera, le da las cartas y le dice: ¿cómo es posible que tú hayas ultrajado la virginidad, hayas quitado el honor a la familia y que todavía no te maten? Y él se queda: yo no he hecho nada de esas cosas, ¿por qué me estás diciendo a mí que yo hice eso? Yo solamente he venido a visitarte, porque él no entendía nada, pues. Pero en la cabecita pues de Flora Miguel no entendía tampoco por qué ella se dejó llevar por el chisme
y no conversó, no se comunicó de una manera asertiva con su pareja, de que al menos le explicara, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo Santiago Nazar estaba muy confundido. A lo que no pasa, pues no se comunican. Y Flora Miguel, de cólera, saca las cartas de amor y le entrega a Santiago Nazar como que hasta acá llegó nuestra relación y lárgate, ¿no? Ándate. Y le dice, ojalá te maten. Entonces Santiago Nazar se va triste, preocupado de por qué había actuado de esa forma su pareja. Fue allí cuando pues Santiago Nazar va en camino a su domicilio, y en su domicilio él siempre entraba por la puerta trasera. Entonces, justamente ese día, Santiago Nazar estaba dirigiéndose por la puerta delantera. Entonces fue allí cuando su madre también, Plácida Lineros, se entera del chisme y le pregunta pues a la sirvienta si su hijo pues ya estaba en su casa, porque no quería que lo mataran a su hijo. Y la sirvienta comentó que sí estaba en su domicilio y estaba descansando, Santiago Nazar. Entonces Plácida Lineros, por preocupación de su hijo, cierra la puerta. Entonces al cerrar la puerta le echa llave para que no puedan pues acceder a donde estaba su hijo. Entonces puede ser una confusión quizá de la sirvienta, o puede ser también como venganza, porque nos damos cuenta como al principio nos cuenta la obra que Victoria Guzmán tenía una relación con Ibrahim Nazar, que era pues el padre de Santiago Nazar. Entonces, cuando Santiago Nazar se dirige al domicilio, a su casa, a su hacienda, y se dirige por la parte delantera, él se percata que hay dos jóvenes siguiéndolos. Y entonces él como que sospecha de lo sucedido, con lo que le ha dicho su pareja, con lo que la gente lo señalaba y él no se percataba, como que se da cuenta más o menos lo que está sucediendo. Entonces él corre directamente a abrir la puerta y la puerta estaba cerrada, no podía ingresar. Justamente allí es cuando los dos hermanos, Pedro y Pablo Vicario, lo intervienen a Santiago Nazar en toda la puerta principal y lo acuchillan a Santiago Nazar. Fue una lucha muy tremenda, recibiendo Santiago Nazar 7 cuchilladas en su abdomen, a lo que causa esas cuchilladas que los intestinos caigan sobre el suelo y algunos órganos estén perforados. Entonces fue allí cuando los hermanos Vicario huyen de la escena, corren y se encierran en la iglesia que está encontrada en el pueblo Riohacha, en Colombia. Entonces Santiago Nazar queda herido, así pues acuchillado, 7 cuchillazos con sus intestinos en los suelos. Entonces él se agacha con tanto dolor, recoge sus intestinos y se va caminando, sangrando, hasta la puerta trasera, en este caso de su domicilio. Y los vecinos observaron, ¿no?, cómo él juntó sus órganos y se fue caminando hacia la parte trasera, entrando por la cocina, a lo que se derrumba y muere. Fue una muerte totalmente injusta, sin que él pueda explicar qué sucedió, porque ni siquiera él supo por qué. Entonces los hermanos Vicario corrieron y se encerraron en la iglesia, pidiendo perdón, que por favor que lo perdone el sacerdote, en este caso el padre que se encontraba en la iglesia. Y el padre le decía, ¿no?, que fueron perdonados para Dios, pero no para la ley humana. Ellos decían que también para la ley humana, porque es una deshonra para su familia, es la pérdida del honor en su familia que le haya quitado la virginidad a su hermana Ángela Vicario. Después de eso, los hermanos Vicario fueron llevados a que puedan ser juzgados, a lo que los condenan 3 años de prisión a Pedro y Pablo Vicario. Luego, cuando retrocedemos un poquito, saltamos en el tiempo, Bayardo San Román, al enterarse y entregar a su suegra, a su pareja, que es en este caso Ángela Vicario, Bayardo San Román, de vergüenza, se encierra en su casa. Se encierra y comienza a tomar, comienza pues a sentirse mal, a lo que Bayardo San Román se retira del pueblo y se va. Y justamente cuando se va, Ángela Vicario siente mucho amor por
por Bayardo San Román, porque a pesar de que ella no lo quería, después comenzó a quererlo porque ya lo extrañaba. Le extrañaba cómo era romántico con ella, cómo lo cortejaba, cómo la cuidaba, cómo la amaba, cómo la quería o qué palabras le decía, ¿no? En este caso, Ángela Vicario comenzó a extrañar a Bayardo San Román, a lo que durante el tiempo que Bayardo San Román se va, hasta cuando Ángela Vicario envejece prácticamente, le escribió un lapso de 20 años bastantes cartas. Escribió durante 20 años bastantes cartas para Bayardo San Román, porque Bayardo San Román se había ido. Entonces aquí el narrador nos cuenta cómo esta historia fue contada después de 27 años. Imagínense, es un narrador omnisciente. En este caso es el mismo autor, Gabriel García Márquez, un narrador omnisciente que nos cuenta todo lo que había sucedido durante ese suceso. Entonces nos centramos ahora en los hermanos Vicario cuando se van presos. Luego que los condenan a 3 años, el cuerpo de Santiago Nazar fue llevado para que sea realizada una autopsia. En esa autopsia fue revisado por el padre Carmen Amador. Carmen Amador, pues en la autopsia dice que fue acuchillado por 7 veces en la parte del abdomen, perforando algunos órganos. Muy aparte de ello, Santiago Nazar tenía una hepatitis mal curada y también tenía una pepita de oro en su estómago que había consumido cuando Santiago Nazar tenía 4 años. Luego de esa autopsia entregan el cuerpo a la madre Plácida Lineros para que logren enterrarlo, y lo entierran una madrugada. Fue un funeral pésimo, fue un funeral muy malo que no terminó tan bien, porque muy aparte de eso, Plácida Lineros se sentía muy mal por su hijo. Luego de eso, de que ya habían enterrado, la familia Vicario abandona el pueblo por lo sucedido. Aparte, los hermanos Vicario fueron presos 3 años, y aquí, después de la condena, Pedro y Pablo Vicario fueron libres. Y Pablo Vicario, cuando sale de prisión, se casa con su prometida, con su amada, y Pedro Vicario se alista para las Fuerzas Armadas, a lo que después ya no se logra saber nada de Pedro Vicario. A Santiago Nazar lo mataron prácticamente a las 7:05 de la mañana. En su casa Nazar pasaron también una nota por debajo de la puerta anunciando la muerte de este personaje principal, a lo que nunca nadie se percató de la carta y nadie lo había leído. Nos damos cuenta cómo la historia es una historia no lineal, es un tiempo no lineal donde salta en el tiempo recordando diferentes sucesos. ¿Y por qué sucede esto? Porque prácticamente nosotros nos volvemos los policías de la narración, porque al momento de que saltan los tiempos nos trasladamos a diferentes personajes que Santiago Nazar se cruza durante su transcurso de su proyecto durante el pueblo, con Bayardo San Román, el problema que sucedió con Ángela Vicario. Encontramos al amigo también, que en este caso es Cristo Bedoya, Clotilda Hermenta, los hermanos Vicario, la madre Plácida Lineros, la sirvienta Victoria Guzmán, la hija Divina Guzmán. Entonces son distintos personajes a los que nos narra diferentes sucesos, diferentes momentos, para que nosotros anotemos todo lo que podemos rescatar, algunas características que puedan darnos la respuesta del asesinato de Santiago Nazar. Entonces, justamente cuando Flora Miguel se entera de la muerte de Santiago Nazar, ella por despecho se mete con un teniente. No comete un error, simplemente escogió un mal amor, porque justamente por despecho, por meterse con un teniente, ese teniente la prostituye a Flora Miguel en diferentes lugares, a lo que Flora Miguel no termina bien después, porque lleva prácticamente esa vida con ese teniente que se mete por despecho. Además, para rescatar, la obra nos da a entender diferentes contextos, diferentes temas, porque si nos fijamos en aquel tiempo, dentro de la narración que nos está contando, la virginidad representa
un tema de honor en la familia, y no solamente en la familia, sino en la sociedad, porque justamente los hermanos vicarios defienden el honor de la familia. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es la sociedad? La sociedad viene a ser Bayardo San Román, por el tema de que la devuelve porque no es virgen. Entonces ese contexto, esa ideología que tienen en ese pueblo es un tema de honor, un tema de respeto que la mujer debe guardarse hasta el matrimonio. Ahora, en la actualidad, no es un tema muy arraigado como el tema anterior, porque hay más libertad y no hay diferencias en lo que es en la época antigua a la de ahora. Entonces es un tema muy diferente a nuestro contexto, al contexto anterior. Otro punto para rescatar también es que los hermanos vicarios, cuando cometen ese crimen, ellos dicen que es un crimen por honor, a lo que ahora no existe un crimen por honor. Nadie mata por virginidad, a lo que en aquel tiempo fue considerado justificable, tanto así de que la virginidad, miren hasta qué punto la virginidad de la dama fue casi escuchado lo que decían los hermanos, que era un crimen por honor, a tal punto de que pudieron darle libertad a los hermanos vicarios. Aparte, los hermanos vicarios sufrieron luto dentro de la prisión, porque justamente alguna de las hijas de la familia vicario había muerto por la fiebre amarilla en aquel tiempo. Aún así, nos damos cuenta cómo la injusticia puede llevarnos a cometer diferentes acciones sin saber pensar antes de actuar. ¿Por qué? Porque justamente Ángela Vicario, por la presión de que su madre y sus hermanos le decían quién era, por qué te dejaste perder tu virginidad, por qué no esperaste hasta el matrimonio, esa mentira, esa pequeña mentira no, porque por más pequeña que sea o grande, sigue siendo una mentira, y esa mentira trae consecuencias. Con solamente decir un nombre al azar por simplemente evadir el problema, ese nombre que ella dice fue causa de que sucedan varias consecuencias, no solamente en Santiago Nazar, sino que sufra la madre de Ángela Vicario. ¿Por qué? Porque Ángela Vicario sufre cuando los hermanos vicarios se van presos. Hablamos de Pedro y Pablo. ¿Sufre quién más? Sufre Plácida Lineros. Plácida Lineros sufre porque es la madre de Santiago Nazar. Sufre el pueblo, porque el pueblo se logra enterar de todo el chisme que sucede. Y qué feo, ¿no? Qué feo que todo el pueblo se entere de que los hijos de los vicarios sean asesinos por el tema de honor. Todo el pueblo sabía, y los hermanos no tenían vergüenza de anunciarlo, imagínense. Entonces, por esa mentira es que los hermanos vicarios hasta se van presos. O sea, si hubiera dicho la verdad de quién en realidad fue el que ultrajó su virginidad, o decir la verdad de que quizá ella quiso tener su intimidad, hubiera evitado todo este suceso y Santiago Nazar no hubiera muerto. Entonces nos damos cuenta cómo la mentira trae consecuencias para todo su contexto, todo su entorno, todas las personas que lo rodean, no solamente personas externas, sino que también en su familia. Entonces es un tema muy importante acerca de la injusticia que sucede por la mentira. A ello también hay que agregar que debemos conocer los diferentes contextos acorde a la obra y acorde a nuestra realidad. Prácticamente son contextos muy diferentes, temas o ideologías muy diferentes a las que nos encontramos ahora, pero que han sido realmente sucedido en aquel tiempo y valorado, porque la gente valoraba esas ideologías y lo acataban en su familia. Entonces, con esto finalizamos y nos damos cuenta cómo la injusticia abarca no solamente en las personas externas, sino que también en nuestra familia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les hubiera gustado que hubiera terminado esta obra? Con esto finalizamos y nos vemos hasta la próxima.